Espero que me digáis todas las personas que estáis ahí detrás bien. Ya sabéis, de los que algunas de las personas que estáis me conocéis, que normalmente tengo vozarrón, con lo cual espero que no haya ningún fallo. Si lo hay, como Ana está detrás, nos ayudará en todo lo posible. Bueno, pues sí, como decía Ana, esto da para mucho, ¿no? De conversación, sobre todo lo teníamos planificado ya hace tiempo, pero ya con la nueva normativa, pues ya imaginaros del LGTB. Entonces vamos a intentar ir a lo más clave para que lo tengáis claro, para que se nos quede bien claro las cosas principales, porque aparte de la novedad legislativa LGTBI, no hay ninguna novedad característica, pero sí que es verdad que tenemos que ver que algo más tenemos ahí detrás, ¿vale? Algo más de novedades de este año que se puedan ver, ¿no? Como novedades, como os decía, no es que haya muchísimas, pero sí que hay 4 puntos súper importantes dentro de un plan de igualdad en una organización. Primero, esas comisiones negociadoras y comisiones de seguimiento, porque el Ministerio cada vez más le está poniendo mucho más énfasis e interés a este apartado. La auditoría retributiva, que cada día más es mucho más extensa, la solicitan de esta manera. Los tipos de protocolos de acoso que tenemos que tener en una organización, también el Ministerio se está metiendo cuando nos revisa o nos inspecciona ese plan de igualdad o viene a nuestra organización para revisar cualquier otro aspecto y cómo hacer el registro del plan de igualdad, el propio registro, qué cosas estamos viendo. Entonces, no es que haya unas novedades grandiosas en este aspecto, pero sí que el Ministerio va perfeccionando y va mirando qué partes tienen que hacerse de una mejor manera o de una forma más eficiente, ¿vale? En cuanto a la comisión negociadora, la comisión negociadora, ya sabéis, tiene que ser paritaria en cuanto a la representación de las personas trabajadoras y en cuanto a la representación de la empresa, no en género es recomendable, pero ya sabemos que algunas veces no se puede contar con ello, ¿no? Y sí que es verdad que cuando no tenemos esa representación legal de las personas trabajadoras, tenemos que contar con organizaciones sindicales. Esto ya lo tenemos como muy sabido, lo estamos haciendo bastante bien, pero es muy importante ver que todo esto lo estamos siguiendo conforme a la representación que yo tengo, es decir, dependiendo de los centros de trabajo que tenga, dependiendo de las comisiones, comités o delegados que tenga, habrá una porcentualidad. Ahí están revisando muy exhaustivamente si de verdad tengo las configuraciones de las comisiones de igualdad realizadas de manera eficiente. Puede ser que algún centro de trabajo o no lo haya incluido o tenga un delegado y ese delegado, pues como no quiere hacer, haya dicho, bueno, pues no lo voy a incluir y tenga que incluirlo. O no haya avisado a las organizaciones sindicales, ¿vale? Porque tengo comités de empresa en otros centros, pero no en algunos. Esto es muy importante, muy prioritario. Si lo hacemos mal, ya está mal todo porque nos van a hacer subsanar esa comisión de igualdad y entonces ya todo lo demás no estará negociado, no estará acordado y incluiremos pues que tenemos que volver a hacer todo ese proceso. Con lo cual es muy importante ver esa legitimidad. ¿Quién tiene la legitimidad para confeccionar la comisión negociadora de igualdad y quién no la tiene? ¿Vale? Esto en el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores se ve perfectamente, pero bueno, lo que hemos comentado es muy básico de comité de empresa, delegados, es decir, personal, representantes de las personas trabajadoras y luego las organizaciones sindicales, ¿vale? O sea, bastante sencillo en este apartado. Sí que es verdad que hay una salvedad. Las organizaciones sindicales mayoritarias en nuestro sector tenemos que avisar qué pasa con esta mayoría en nuestro sector, que realmente no tenemos ningún apartado en donde acudir para preguntar quién es mayoritario. En muchos sectores y en muchas comunidades autónomas los mayoritarios son comisiones obreras y UGT, pero sí que hay pequeñas salvedades en ciertos aspectos. Entonces ahí tendríamos que intentar preguntar a nuestras organizaciones sindicales de los sectores en los que estamos en las comunidades autónomas de cuáles son o dónde están. Hay un apartado que se puede ver en convenios colectivos dentro del Ministerio de Trabajo que también al final te dice que convenio es mayoritario, con lo cual cualquier duda que tengáis al respecto podemos llegar a consultarlo y buscarlo porque está un poco ahí enmerresado, ¿no? Y otra parte muy importante, que no es una novedad, pero sí que es una parte importante que introduce el Ministerio. Ya sabéis que teníamos que recibir esa contestación, ¿vale? Teníamos que hacerlo con las organizaciones sindicales sí o sí. Pero ahora sí que con tanto retraso, las organizaciones sindicales están súper desbordadas, no dan abasto a contestarnos a todas las empresas. Entonces, el Ministerio hace una pequeña salvedad, porque hasta este momento, si una empresa quería presentarse a una licitación o subvención pública, tenía que tener esto como normativa. Si las organizaciones sindicales no le habían contestado,
no lo tenía, con lo cual no se podía presentar, no acudía a la subvención, bla, 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 bla. Con lo cual, el ministerio lo que está haciendo es comprobar realmente que le has comunicado a estas organizaciones sindicales que quieren participar, que queréis hacer el plan de igualdad, que nos han contestado diciéndonos sí o no, ¿vale? Pero si nos han contestado diciéndonos que no, eso guardároslo como prueba, como evidencia, porque se puede hacer de manera unilateral ese plan de igualdad porque ellos nos han contestado. De la misma manera, si no han dado esa respuesta o he escrito un burofax, he escrito un correo electrónico con un acuse de recibo, también valdría como que yo he enviado esa comunicación pero que no me han podido contestar. Y así puedo seguir avanzando en el plan de igualdad. Esto no quiere decir que lo haya comunicado en una ocasión, sino que tengo que demostrar que lo he comunicado en varias ocasiones, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que podemos empezar a iniciar trámites sin tener ese respaldo detrás, si demostramos de verdad que hemos comunicado. Con lo cual, esta es la principal novedad en cuanto a esa parte del registro de esa comisión negociadora del plan de igualdad. Otra de la parte importante en este caso es la auditoría retributiva. La auditoría retributiva se ha ido perfeccionando en 902 del 13 de octubre. Decía exactamente lo que teníamos que hacer, pero es verdad que nos ha costado quizás coger el ritmo a todas las empresas, también al ministerio. No tiene nada que ver las que presentábamos, esas auditorías que presentábamos en 2020 con las que estamos presentando ahora, ¿vale? Porque ahora incluso muchas veces nos solicita la representación legal de las personas trabajadoras, la parte de esa representación nos solicita este registro retributivo para comprobar que todo está bien confeccionado. Con lo cual, sobre todo, muy importante es que da igual la herramienta que uséis. Hay una herramienta que tiene el ministerio, que la podéis usar o no, es totalmente voluntad de la organización. Pero que tenéis que valorar los puestos de trabajo, no categorías profesionales, no grupos profesionales, no divisiones, es puestos. Es muy importante que tengamos en la cabeza que van a ser los puestos de trabajo, ¿vale? Y que yo le voy a poner una nota a esos puestos de trabajo, una nota en función a unos factores. Claro, la herramienta del ministerio me lo pone un poco fácil porque me pone algunos factores, concretamente 33 factores que yo puedo valorar del 1, siendo lo que menos se identifica con ese puesto, a un 5. De tal manera que si yo tengo el puesto de recepción, pues en ese puesto de recepción, si tengo el factor de esfuerzo auditivo, si esa persona tiene que coger mucho el teléfono, a lo mejor yo lo valoro como un 4 de esfuerzo auditivo, porque tiene que estar todo el rato continuamente cogiendo el teléfono, pero si no está el caso, a lo mejor en ese factor de esfuerzo auditivo tendrá un 2, ¿vale? 1 lo que menos, 5 lo que más. Bien, en multitud de factores. Lo que os decía, la herramienta del ministerio nos da una guía en la que puede ser que se asemeje a las competencias o destrezas o habilidades o factores que yo tenga en mi organización o puede ser que no. Pero todo esto tenemos que intentar negociarlo con la representación de las personas trabajadoras, con lo cual quizás el coger esos factores de la norma es bastante interesante, añadiendo o no competencias clave que tengáis vosotros en la organización. Así podéis hacer esa valoración de puestos y baremación, porque claro, el ministerio no te dice que cada puesto o cada agrupación tiene que tener una puntuación determinada. Vosotros y vosotras vais a tener que valorar esos puestos y una vez valorados os va a salir una puntuación, una cuantía de cada uno de los puestos. Y el ministerio te pide, bien, pues ahora que tienes esa valoración, los tienes que juntar en ese artículo, ¿vale? Del Estatuto de los Trabajadores que pone a igual trabajo, igual salario, ¿no? Igual remuneración, a igual valor, pues aquí se centra en eso y dice, bueno, si tienen el mismo valor, júntalos y entonces haz la auditoría retributiva de los grupos de igual valor. Mira a ver medias de salariales de cada concepto de esos grupos de igual valor. De tal manera, como os decía, que si la persona que está en recepción o los puestos que yo tengo en recepción, las personas que yo tengo en recepción, me sale que ese puesto de recepción tiene un total de, me lo invento, 450 puntos y el puesto de carretillero o carretillera también me da pues 470, cosas que están muy similares, yo los juntaría y para hacer la auditoría haría una agrupación de puestos. ¿Qué agrupaciones de puestos puedo hacer? Las que queráis. Ahí la empresa tiene libertad para agrupar de 100 en 100, de 5 en 5, de 20 en 20, alguna herramienta que vosotros tengáis, algún software de recursos humanos que os haga esa evaluación de competencias y ya lo tengáis medido, ¿vale? Cada grupo de puestos tiene un abanico de puntuación. Si no, el ministerio te da una solución y te da una baremación de 10 rangos con 10 puntuaciones desde el 100 hasta el 1000 porque cada factor pesa un determinado peso dentro de esa suma.
¿vale? Un poco, lo hice así a grandes rasgos, ¿no? Pero es para que veas que la auditoría es algo que sí que se están metiendo y que viene muy bien. En este caso, Aldo, viene muy bien tener un software de recursos humanos porque sí que es verdad que si ya tengo configurado competencias y demás, nos puede venir muy bien para que esto sea un poquito más ágil, ¿no? Sí, correcto. Al final, en la puesta en marcha, en todas estas acciones que estás comentando, Manuela, la idea es ir de la mano con una herramienta que no solamente te ayude a gestionar y analizar estos datos, sino también a comunicar todas las acciones que la empresa está haciendo, porque no olvidemos que una de las obligaciones es eso, ¿no? También comunicarlo, sensibilizar a la plantilla y que al final sepan todas las acciones que la empresa está emprendiendo en materia de igualdad. Entonces, aquí se despliegan una serie de herramientas, de funcionalidades dentro de una suite centralizada donde podáis gestionar no solamente los Ujú. trabajadores de la forma administrativa, sino también utilizar estos pequeños atajos, estas pequeñas funcionalidades de la plataforma para pues, el análisis de datos, para apoyaros un poco también en este canal de comunicación, ¿no? Ujú. Además, ahora que se ha hablado, no he puesto como acción prioritaria la formación y os iba a hablar un poco de eso, pero ahora que se habla un poco de esa sensibilización, en mi cabeza también ha venido que evidentemente podemos formar o sensibilizar a la plantilla un poco con una herramienta como es Bizneo. Correcto, correcto, porque al final Bizneo se convierte en un canal de comunicación, un canal donde centralizas tus formaciones, tus acciones formativas, ¿no? Para poner en marcha todas este tipo sí, sí, justamente de acciones encaminadas a fomentar la igualdad. La parte de evaluación, por ejemplo, es algo interesante porque te ayuda a jerarquizar pues, tus puestos de trabajo, a establecer reglas objetivas y que al final eso también es como es un argumento sólido frente a tu análisis de talento en la compañía. Bueno, bien, creo que es una ayuda porque tú cuando analizas, pues eso, la auditoría retributiva tienes que saber qué puestos tienes y ya los tienes para quizás una herramienta, pues lo tienes ya Correcto, más fácil, ¿no? Mejor hecho, eso ¿vale? es. En ese aspecto. Otra de las temas importantes en este caso son protocolos de acoso. Aquí muchas veces, miren, y tenemos un lío todos de qué protocolos son necesarios, qué tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo. Bueno, saber qué protocolos que tengo que tener, ¿vale? Son tres obligatorios. Uno de acoso moral y laboral, que este va por un lado, ¿vale? Es uno. Luego tengo que tener otro diferente, ¿vale? De acoso sexual y por razón de sexo. Y luego tengo que tener otro también diferente de acoso LGTBI, ¿vale? Entonces, son tres diferentes. ¿Por qué los separo en la palabra diferente? Pues para que haya tres documentos diferentes. A mí me da igual que las personas que lo instruyan, que hagan, bueno, pues esa comisión o que lo revisen sean las mismas, pero a nivel de documentos tiene que haber tres diferentes, ¿vale? Acoso laboral y moral, que va sobre todo para esa disposición de personas que pueden tener algún tipo de maltrato, de trato malo, ¿vale? No de maltrato, que también y tengo que ver qué sanciones o acciones voy a emprender en función de este aspecto. Otro, igual de importante o más incluso por las circunstancias que le están dando últimamente, es el acoso sexual y por razón de sexo. Es muy, muy importante haberlo definido, haberlo negociado y esto sí que entra dentro del plan de igualdad, ¿vale? Los otros dos, por eso lo pongo como en el centro, en la diapositiva, y los otros dos al otro lado, sí que entra dentro del plan de igualdad y las empresas que tengáis que hacer o estéis en el proceso de implantación de un plan de igualdad, lo más interesante sería negociar este protocolo de acoso sexual o por razón de sexo con esa comisión negociadora de igualdad, porque así ya lo tenéis definido. Si ya la habéis implantado el plan de igualdad, o si ya lo estáis trabajando pero os habéis olvidado y vais a implantar primero o a registrar primero el plan de igualdad y no el protocolo de acoso. Saber que es obligatorio ese registro, que esto muy pocas empresas lo saben, y que ya en RECON, en el archivo, en la web de registros y acuerdos colectivos que se puede registrar el plan de igualdad, también hay otro apartado que son protocolos de acoso, ¿vale? O sea que de acoso sexual y por razón de sexo, con lo cual es muy importante tener las dos partes registradas, ¿vale? También como importancia la comunicación a la plantilla, que esto ahora Aldo nos cuentas bien, y luego sobre todo, tenerlo parametrizado con ese canal de denuncias, porque Aldo,
esto en este caso lo podemos solventar perfectamente, pero cuéntanos un poco más dónde llega todo esto. Claro, Bizneo, como os decía antes, al final tiene una suite de funcionalidades y una de ellas, empezando por todos estos documentos que tienen que estar organizados, que tienen que estar publicados también, podéis utilizar lo que es la gestión documental. Incluso tenemos empresas, Manuela, hace poco nos ocurrió un caso que firman el plan de igualdad directamente con Bizneo, porque Bizneo cuenta con temas de firma digital, con validez legal, con lo cual todo facilita el poder distribuir este Correcto. documento y poder firmarlo. Entonces, y no solamente eso, sino también el tener un repositorio, un directorio de carpetas con todos estos protocolos al alcance de todos los trabajadores. Es decir, oye, que tú sepas que la empresa tiene un protocolo sobre el acoso sexual, tenemos un plan de igualdad que lo podéis consultar aquí, y otra de esas medidas que también has comentado es el canal anónimo de denuncias, que al final lo que te permite es poder recoger, recopilar y dar ese acceso o ese canal para que las personas puedan sentirse libres, garantizando el anonimato de poder denunciar, levantar la mano ante cualquier mala práctica o cualquier acción que esté quizás, ¿no? Digamos, Llevarnos en la organización, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, al final, lo bueno es que tú puedes personalizar este canal, ¿vale? Puedes determinar quién es la comitiva o las personas, los delegados de gestionar esas denuncias Me para poder administra, ¿no? Ese que administren. buzón de entrada. Exactamente. Entonces, al final son 3 puntos diferentes, 3 puntos bastante diferenciados. Uno, la firma; otro, la gestión de carpetas y acceso a los documentos hacia los trabajadores de la empresa; y 3, ese canal de denuncias donde podemos focalizar todas las solicitudes, peticiones, denuncias. Porque además, si no recuerdo mal, y esto no tiene a lo mejor tanto que ver con igualdad, pero así lo introducimos un poco, porque creo recordar que el canal de denuncias tú al final lo damos a los clientes, ¿no? A través de Bizneo, pero lo podemos poner en las páginas web. De esta manera, no solo las personas pueden cumplir esa parte como obligación de empresa de tener un canal de acoso sexual por razón de sexo, de acoso moral, ¿vale? Diferentes tipos de denuncias, sino que también puede servir para clientes o proveedores. Correcto. De hecho, una de las características que marca la ley del canal anónimo de denuncias es que no solo sea un canal interno, sino también sea un canal externo, ¿vale? Entonces, al final, la idea es que podáis tener ese acceso mediante la web para que todas las personas, no solamente empleados, sino todas las personas que se relacionan con vuestra organización, puedan también tener acceso a este canal. Vale. No, es interesante esta parte porque así la tenemos sujeto. Una cosa es crear una comisión instructora que evalúe casos de acoso, pero otra cosa es que sea completamente anónimo, ¿no? Y no te da la posibilidad de poner una reclamación que te asigne un código y tú con ese código Eso es es. como el ticket de la verdulería que digo yo, que con ese ya, ¿no? Tienes que entrar en el portal y sabiendo cómo va tu denuncia, seas Correcto. personal interno en este caso como externo. Mm. Bueno, claro, esto he dejado el FTB porque luego lo veremos más en profundidad, es la norma que a lo mejor quien más nos lleva, pero que sepamos que tenemos que tener otro protocolo. Ya lo intuíamos, ya nos lo decía la norma anterior, la de 2023, pero esta ya nos lo ha confirmado, sobre todo, que sí, tenemos que tener una de las medidas, en este caso, de un protocolo contra acoso a personas LGTB. Veremos de qué manera, porque sí que tiene que tener unas materias básicas, pero vamos, es muy similar a lo que tenemos en otro tipo de protocolos de acoso, con lo cual, si lo habéis hecho en función de los que tenéis, en principio estará bien confeccionado en este caso y no tendréis ningún tipo de problema, ¿vale? Y por último, el registro del plan de igualdad. Esto a mí me parece muy interesante porque nos estamos encontrando con muchísimas empresas que a la hora de registrar el plan de igualdad le están haciendo subsanar pequeñas cosas, pequeñas, pues bueno, pues desde la comisión, desde el no acuerdo, ¿no? De ese plan de igualdad. Bueno, tenemos que saber que no hace falta que todas las partes acepten el plan de igualdad. Puede ser que yo haya negociado, haya habido buena sintonía hasta llegar casi al final de la negociación, pero que al final por algo no se llegue a una aceptación. Puede ser que firmen partes que están de acuerdo, que aceptan, y partes que no. No pasa nada. Anteriormente el Ministerio no contabilizaba eso si te hacía un plan de igualdad nulo, si no había aceptación. En este caso no hay ningún problema. También por el no acuerdo. Sí,
entendemos que hay una de las partes que no se reúne, pues imaginaros, ¿no? Una organización sindical que no nos ha dado respuesta, otra sí. ¿Podemos seguir negociando? Sí, se puede seguir negociando y estaríais dentro de los parámetros de la norma y os van a validar el plan de igualdad en función de si cumplís o no los requisitos, pero no de si esa negociación una de las partes o incluso una parte entera dentro de la representatividad, que en este caso es la representatividad de los trabajadores, no ha aparecido. No pasaría nada, como os he dicho al principio, siempre y cuando demuestre que esa comunicación se ha llevado a cabo y no hemos recibido esa respuesta, ¿vale? Siguiente, validez. Validez para planes registrados, ¿vale? ¿Qué validez tengo que tener de esos plazos? Ya sabéis que son 4 años, tengo que negociar esa parte, ¿vale? Pero quizás si no los he firmado con la legitimidad de las personas trabajadoras, si esa comisión no ha contestado, yo lo que tengo que poner en ese plan de igualdad es que, aún no habiendo contestado, si tengo el plan de igualdad y lo voy haciendo y el ministerio me lo aprueba, si en algún momento esas asociaciones sindicales me contestan, yo iniciaré los trámites de negociación. Tiene que haber esa buena fe por parte de nuestra empresa para si en algún momento esas organizaciones sindicales han podido dar respuesta, aunque yo ya tenga el plan de igualdad implantado, aunque a mí el ministerio me haya ya dado el ok, yo tengo que contar con ellas para hacer ese traslado de información, seguimiento, evaluación de medidas, ¿vale? O sea, es importante esa parte de querer seguir estando en esas negociaciones. Y última parte es contestación. Había veces que nos tardaba muchísimo el ministerio en contestar. No está siendo así, nos están contestando más o menos 1 mes y medio, 2 meses, depende de las comunidades autónomas, ¿vale? Pero si en mínimo de 3 meses no ha contestado, se considera que es positivo el plan de igualdad, ¿vale? Ese silencio se considera que nuestro plan de igualdad está aceptado, con lo cual es importante que tengáis también eso en la cabeza, ¿vale? De cuándo se ha registrado vuestro plan de igualdad y cuándo os han contestado, porque en este caso estaríamos en una aceptación literal, ¿vale? Ya sabéis, registramos en RECON, una vez registrado, tiene que estar, como decía Aldo, firmado por todas y cada una de las partes, con lo cual muy interesante que Bitneo tenga esa parte digital. ¿Por qué? Porque al estar firmado no puede haber firmas digitales y físicas, o todas digitales o todas físicas. Un sistema de firma digital lo que nos supone en cualquier empresa o cualquier software de este tipo, iba a decir una Signature porque es el que tenemos en Bitneo, pero cualquiera nos da ese soporte legal, documental, que se queda la firma. Y de hecho, si alguna vez al ministerio tuviese alguna duda, tendríamos en la recepción de todas esas firmas de las personas, ¿vale? Con lo cual, importante ese registro, tenerlo muy claro. Claro, con todo esto, para hacer todo un plan de igualdad, para tener un seguimiento, porque os recuerdo que el plan de igualdad no solo hay que hacer el plan de igualdad y no solo dura esos 4 años, sino que deberíamos hacer un informe de progreso, un informe, normalmente lo que hacemos son reuniones de seguimiento, pero a mitad del proceso deberíamos hacer un informe de seguimiento. Eso nos ayuda mucho tener la posibilidad de hacer análisis de datos para poder hacer seguimiento, como decía, para informes de progreso, incluso para hacer cualquier informe, pues el informe financiero de la compañía o cualquier otro aspecto antes de esos 4 años. En este caso, el tener quizás un software de recursos humanos que puedas exportar, importar y demás, porque en vuestro sistema de Bitneo sí que te contamos con esa posibilidad de exportar información para tener hombres, mujeres, hacer un Correcto. análisis de datos global. Sí, aquí al final es un punto importante que una herramienta de recursos humanos te dé la parte analítica, ¿no? Porque es donde tú vas a poder demostrar, planificar tu siguiente estrategia y ver si realmente tus acciones están funcionando. Entonces, aquí tenemos varias modalidades. Tenemos informes de retribución salarial por género, de rotación por centros de trabajo también ligado o focalizado al género, e incluso podemos llegar a esa parametrización de informes personalizados, ¿vale? Tenemos incluso otro apartado que es la conexión con un Power BI. Es decir, hay empresas que se toman muy en serio la analítica, con lo cual al tener Bitneo como herramienta principal, donde tienes todos los datos de tus trabajadores, donde tienes todas estas variables, luego puedes vincularla y jugar con esta herramienta de Power BI para sacarte KPIs e informes muy potentes que te sirvan de ese análisis y también de esa justificación de cómo ha ido tus acciones del plan de igualdad cuando lo tengas que renovar, ¿no? Cuando tengas que volver a replantear.
Ujú. Claro, esto es lo interesante, porque es verdad que a los equipos de recursos humanos muchas veces nos cuesta pues encontrar el dato. Es verdad que ahí tenemos Excel, mi Excel, que me encanta a mí cuando me pasan para hacer unas tablas dinámicas, pero es verdad que hay veces que teniendo una herramienta, un software de recursos humanos nos daría ya, y lo que dices tú, hasta el gráfico, ¿no? No haría falta hacer Correcto. mucha más cosa. Bueno, pues esto es interesante tenerlo también en cuenta. Y por último, ya de nuestra parte de webinar, que es la parte quizás pues, que tenemos así a lo mejor más verde todos, no penséis, quizás nosotros como somos la consultora homologada por CEO de Aragón y tenemos, pues bueno, un poquito de mano aquí en dirección de trabajo de Aragón y que estamos en un grupo de trabajo, tenemos a lo mejor esas pequeñas informaciones. Ya sabéis que a principio de año, de cara a febrero y demás, un poco lo que se hablaba de esa nueva normativa es que iba a ser bueno, que iba a ir un poquito más allá, que tendríamos que hacer encuestas o no. Bueno, pues al final ha llegado el día, tenemos ya la nueva normativa como objetivo, evidentemente, evitar la discriminación de trabajadores de las personas trabajadoras LGTBI y de sus familias, importante, porque antes no teníamos a coletilla y de sus familias, importante. También se veía venir, y de hecho es así, que hay que negociarlo con la representatividad de las personas trabajadoras y que la empresa va a tener que implantar ciertas medidas, ¿vale? Esto es interesante tenerlo. Estas son las tres tops de esta nueva normativa que tenemos que tener muy en la cabeza porque sí que lo tengo que negociar y sobre todo una de las partes más importantes es que no solo es el protocolo de acoso, que yo a las personas que me habéis ido preguntando por correo electrónico, las que me ha dado tiempo de contestaros un poco son, no solo es el protocolo de acoso. Es verdad que puede ser mayor o menor en función de la organización que seamos y de cómo queremos remitirlo o compartirlo, pero tenemos que hacer unas cositas más que las vemos. Entonces, dentro de esta normativa nueva LGTBI, primero, hay tres partes que nos dice la norma. He intentado resumirlo porque es verdad que es un poco farragosa y eso que son 4 páginas, pero sí que está todo el rato hablando de si tengo convenio colectivo, no tengo convenio colectivo, bien. Sea así o no, a día de hoy nadie tenéis esto puesto en el convenio colectivo. Ninguna empresa, o bueno, solo hay un convenio, pero todos los demás no hacen ninguna referencia a personas o colectivo LGTB. Con lo cual, todas las empresas vamos a estar en esta situación de no tengo. ¿Por qué? Porque no lo pone. En el momento que nuestros convenios colectivos empiecen a adoptar estas medidas, ya me fijaré en mi convenio. Pero esto es como en cualquier otra norma o en cualquier otra situación. Conciliación, evidentemente, si ahora mi convenio decide poner como conciliación que en vez de yo qué sé, cualquier acción es hasta 12 años, hasta los 14, pues yo como empresa tendré que cumplir hasta los 14. Pues esto imaginar que es exactamente lo mismo. ¿Qué nos dice? Claro, nos dice que hay varios supuestos. Uno, si tengo un convenio de empresa, si yo como empresa he hecho un convenio colectivo con mi representatividad de los trabajadores y se llama, en este caso, convenio integra, ¿vale? No se llama convenio provincial de la provincia de Zaragoza, del sector metal o de tal, ¿vale? Entonces, por una parte, eso. Sí, a un convenio de empresa tendré que hacer unas medidas para proteger y debe discutirse y acordarse dentro de ese convenio. Es decir, no me vale que luego haga otra negociación para hacer estas medidas. No. Dentro de unas acciones que nos da el Ministerio como mínimas, que ahora las veremos, lo tengo que negociar en el seno de ese convenio. Entonces, es aquellas empresas que tengáis convenio colectivo propio y que estéis en ello, meterlo ya. Las que no, tenerlo en la cabeza para que cuando llegue tenerlo que meter, ¿vale? Aquellas empresas que tengan un convenio que no sea suyo, pero que haya convenio, evidentemente, pues ese convenio de consultoría, de centros de estudio, de field marketing, bueno, de metal, de plásticos químicos, el convenio que sea, ¿vale? Tenemos que adoptar las medidas que se han negociado en esos convenios. Claro, nos dice que las tengo que adoptar a los 3 meses siguientes de haberse publicado esta norma. ¿Tengo algo? No. Con lo cual estaría putuplum en el siguiente apartado, ¿vale? Ya caigo en el siguiente, no tener ese convenio colectivo, pero la empresa tenemos que presentar aún así, ¿vale? Estas medidas para personas LGTB. Entonces, tenemos que negociarlas con los trabajadores. Y si no tengo esa representatividad de las personas trabajadoras, con las organizaciones sindicales. Es decir, igual que el plan de igualdad. Esta parte es exactamente igual.
tendremos una pequeña modificación que ahora os la diré, pero esta parte es exactamente igual, ¿vale? Os lo he puesto un poquito así para que lo veáis, ¿vale? Primero, marco temporal, 3 meses, desde que se hace desde que sale la norma, ¿vale? O 6 si no tengo personas trabajadoras, ¿vale? Esos 6 si no tengo representatividad. ¿Por qué? Porque tengo que preguntar a las organizaciones sindicales. Ojo, ¿qué pasa si las organizaciones sindicales no me contestan? Aquí sí que lo podemos hacer de forma unilateral, con lo cual la parte que a lo mejor el otro teníamos que mandar comunicación, no me contestaban al mes, mandar comunicación, no me contestaban al mes, mandar comunicación, vale, pues ahora sí, ¿vale? Tengo que dar esa respuesta y ahora sí que lo puedo hacer de forma unilateral si no me contestan, con lo cual las empresas que no tenéis representación de las personas trabajadoras, comunicáis a organizaciones sindicales, si no contestan, no pasa nada, lo podéis hacer, ¿vale? Aquí yo siempre recomiendo curarse en salud e intentar comunicar un par de veces, no solo una, pero bueno, ¿vale? Primero porque las organizaciones sindicales también se tienen que asentar en esta norma y dar un poco de plazo. Vale. Medidas. Hay 2 anexos dentro de esa norma, el anexo 1 que pone las medidas mínimas y el anexo 2 que es un poco dirigido a ese protocolo de acoso. Os he un resumen en la siguiente diapositiva para que lo tengáis, pero las mínimas, o sea, tiene que estar eso, ¿vale? Hasta que haya otra norma que lo cambie. Es decir, yo como empresa, el convenio colectivo no dice nada, ni no tengo convenio colectivo propio de empresa, pero sí que tengo representación de las personas trabajadoras, lo que voy a hacer es, bueno, pues voy a negociar estas medidas que me pone este decreto. Negocio las medidas, hago el documento, ¡pum! Que luego yo pertenezco al convenio químico y salen unas medidas propias, las tengo que incorporar a este documento que yo haya hecho, ¿vale? Se crea ese documento. Importante en ese documento, no es un documento de medidas mínimas, no, darle un poco de forma, eso es lo que nos está diciendo esta norma, ¿vale? Que tiene que tener las partes mínimas de aplicación, que tiene que tener ámbito de aplicación personal, que esto, las empresas que habéis hecho el plan de igualdad o las que estáis en ello, lo tenéis que tener ámbito temporal, territorial y personal, tenemos que definir esos 3 ámbitos y sobre todo, y muy importante, procedimiento para resolver discrepancias, ¿vale? Esa parte también tiene que estar dentro de ese documento. ¿Qué pasa si alguien se queja, si no estamos de acuerdo, dónde tengo que ir, ¿vale? Pues esto, exactamente igual que el plan de igualdad, ¿vale? Y al menos tienen que contener las medidas que os decía del anexo 1 y un protocolo de acoso, ¿vale? Contra la violencia de las personas LGTB. Vigencia. Y aquí es diferente de lo que estábamos hasta ahora de igualdad. Tiene que ser vigencia pactada. No hay un mínimo. No te dice mínimo tanto ni máximo 4 años, ¿vale? Pues bueno, esa vigencia, ¿por qué? Tiene razón, porque cada uno lo vamos a hacer de una determinada manera en función de si tenemos convenio o no, negociaciones o no. Lo tengo que tener dentro del seno del plan de igualdad y tiene que tener la misma vigencia del plan de igualdad. No, va por separado. La comisión puede ser diferente, las personas pueden ser diferentes, la representatividad de los trabajadores a veces que es la misma, pero que no es necesario que esté dentro del plan de igualdad. ¿Qué os parece más cómodo que en las negociaciones de vuestra representatividad de las personas trabajadoras quieren llevarlo de forma conjunta, igualdad y LGT? Perfecto. Que no, también, ¿vale? No pasa nada. Sí que es verdad que tenemos que tener unos seguimientos y tenemos que cumplir esos plazos, de tal manera que yo en esas medidas haya puesto qué plazos voy a hacer. Es decir, implantación de una sensibilización a la plantilla sobre conceptos LGTB. ¿Cuándo la voy a hacer? Pues si digo en 2025, luego tengo que ir y mirar si lo he hecho o no. O sea, tengo que poner que anualmente, que bianualmente, que semestral, tengo que poner una vigencia de un seguimiento, ¿vale? Pero no hay nada en la norma que nos obligue a que sea una planificación u otro, ¿vale? Y por último, que se me he puesto las medidas de ese anexo 1, las que son obligatorias, los cuadraditos son lo que es obligatorio, lo otro es, pues bueno, explicándoos un poco, sobre todo, certificar que va a haber igualdad de trato, que no voy a tener dificultades. Esto yo siempre os lo digo, que aquí en los canales de comunicación, sobre todo en cómo comunicamos, puede ser una de las herramientas, ¿vale? Es el realizar una guía de comunicación no sexista e incluyente, que nos incluya todas las diversidades que tenemos en una organización, puede ser muy interesante en este aspecto. También el acceso a la formación es otra de las partes, pues ver a ver esas entrevistas de selección, cómo las hago, incluso formar a las personas que hacen entrevistas de selección para que esta sensibilidad la tengan, ¿vale? En este caso, clasificación y promoción profesional.
ver cómo están o cómo hago yo las categorías profesionales y clasificaciones y si las tengo hechas en igualdad de condiciones, que no hay ningún aspecto raro. Aquí no hace falta implantar ninguna medida, sino valorar esa política y describirla un poco. No hace falta, a lo mejor, implantar tal aspecto, ¿vale? En cuanto a la formación, esto es muy importante porque lo que nos solicita la norma, y lo dice muy explícitamente, es que haya módulos específicos LGTBI. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros también tenemos en Terrabitneo, es bastante fácil, te puedes incluso meter pues, esa formación, ¿no? En este caso, que tenga esa definición de conceptos, pues que es una persona homosexual, que es una persona lesbiana, que es una persona transexual, transgénero, yo que sé, queer. Hay muchos conceptos que a lo mejor desconocemos porque no tenemos a nadie a nuestro alrededor o cercano que esté pasando o que sea de dicho colectivo, con lo cual tenemos que intentar pues sensibilizar a nuestra organización y que tenga las definiciones un poco al día y sepa qué es cada una de las cosas, ¿vale? Esto a mí me parece interesante para empezar a entender y ver de qué se trata, ¿no? Algo que alguien, las personas que más o menos conocéis, lo tendréis como muy fácil, pero hay personas que a lo mejor me estáis oyendo y no tenemos claro conceptos. Pues para eso, esas sensibilizaciones, para afianzar conceptos. De hecho, nosotros tenemos, lo que os decía, en Bitneo, una parte Vimeo o a través de Virtus, a través de cualquier otro tipo, un módulo de 1 horita en este aspecto para poder sensibilizar a toda la plantilla, ¿no? Que tenga esa sensibilización especial a colectivos LGTB. También otro de los apartados muy interesantes son entornos laborales diversos, o sea, el tener, que eso también con la sensibilización de igualdad y sensibilizaciones que podemos hacer de violencias sexuales también lo podemos tener para no tener comportamientos LGTfóbicos que algo tan sencillo como, yo qué sé, eres una marimacho o lloras o eres una nenaza, ¿no? Algo tan absurdo y característico de estas dos palabras que quizás ahora creo que no las oímos, pero que esto lo hemos oído en algunos tiempos, ¿no? Entonces, pues esos comportamientos tenemos que intentar trasladar a la plantilla a aspectos que tienen que reflexionar sobre ellos. Y luego, los otros dos temas importantes son permisos y beneficios sociales. Hombre, a ver, aquí no se dice la norma, pero yo creo, cuando lo leía, digo, pues esto es de, no sé, esto, ¿cómo no lo voy a hacer, no? Si yo tengo un beneficio social, me lo invento unos descuentos en un gimnasio o el día del cumpleaños, ¿cómo no se lo voy a dar a una persona que es de un colectivo LGTB? Bueno, pues aquí nos está diciendo que, pues afiancemos que va a ser, ¿no? Que se lo vamos a dar a todas las personas de nuestra organización. Régimen disciplinario, ¿qué va a pasar? ¿Qué sanciones voy a poner? ¿Qué infracciones si alguien atenta contra personas que tienen una libertad o una orientación sexual diferente a la mía, ¿vale? A la de esa persona? ¿Qué sanciones voy a poner? ¿Qué voy a hacer? ¿Vale? Esto también es importante, ese código ético que vaya un poquito más allá, lo podéis definir. También aquí va a unirse un poco con la parte de protocolo de actuación frente al acoso, que aquí al final tenéis que tener, sobre todo muy importante, que tenemos que tener en el protocolo de acoso una declaración de principios, tenemos que tener un ámbito de aplicación a qué personas les va a repercutir este protocolo de acoso, igual que el acoso sexual y razón de sexo, pero en este caso a colectivo LGTBI y garantías de que ese procedimiento que yo haya definido, que posiblemente sea igual que en el protocolo de acoso moral y que el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, pero ese procedimiento que yo haya definido se cumple, ¿vale? Entonces, simplemente que lo tengáis definido y lo tengáis, bueno, en este caso, si hablamos de Bitneo, que lo tengáis en un gestor documental, en esos documentos, para que toda la plantilla lo pueda visualizar, lo pueda consultar y sepa dónde tiene que acudir si hay algún aspecto, algún comportamiento que no se muestra conforme a lo que la empresa, por este tipo de normativas, bueno, quiere un poco comunicar, ¿no? A toda la plantilla. Bueno, creo que me he ceñido un poquito al tiempo, sé que iba así un poquito deprisa. Ana, no sé si hay dudas, preguntas para poder ahora resolver alguna. Si no, como sabéis, pues las resolvemos en unos días vía correo electrónico. Pero cuéntame, Ana, si ha habido Sí, mucho. sí, te leo, hay algunas preguntas, te las leo. Buenos días, si no tenemos representantes sindicales, ¿cómo formamos la comisión negociadora? Vale, la comisión negociadora del plan de igualdad hay que dirigirse a las organizaciones sindicales del sector, mayoritarias del sector. Sí, estoy hablando de protocolo de medidas LGTB también,
¿vale? La única pequeña diferencia es que en el caso del plan de igualdad tengo que hacer mínimo 3 comunicaciones y tengo que demostrar fehacientemente luego que no me han contestado. Sin embargo, en los protocolos o las normas que vaya en función del colectivo LGTB, lo único que me dice es que la empresa lo puede hacer unilateralmente si al cabo de los 10 días las organizaciones sindicales no han contestado. Muy bien, gracias. Otra pregunta. ¿Los protocolos son obligatorios o depende del número de empleados? Esto es obligatorio, son obligatorios y en este caso todas las empresas lo tienen que realizar. Con una pequeña salvedad. Yo, por más que me he leído la norma LGTB, no he encontrado a lo mejor nada que vaya en función a número de personas en cuanto al protocolo. Te dice que es de carácter voluntario las empresas que tienen menos de 50 personas trabajadoras. Sí que es verdad que hablando con personas que han negociado este convenio colectivo, nos decían que era obligatorio para todo, al igual que los otros. Los otros convenios son obligatorios, aunque no tenga 50 personas en mi organización. Aquí pone de carácter voluntario y engloba toda la norma. Ahí ya la interpretación. Yo, por si acaso, lo tendría, pero las interpretaciones son varias. Muchas gracias. Y ya muy rápido leo dos preguntas más. Si estoy vinculado a un convenio estatal, ¿tengo que negociar las medidas LGTBI o debo esperar a que el convenio negocie las medidas? Debo hacerlo porque nos dice que tenemos 3 meses. Entonces, si de aquí a 3 meses este convenio no lo ha hecho, debo implantarlo, proceder a hacerlo yo. Creo que la siguiente es prácticamente dice lo mismo. Dice, si tenemos convenio de empresa propio pendiente de negociar al año que viene y hacemos un plan LGTBI, ¿lo podemos incluir a la hora de negociar o hay que meterlo ya en el convenio? Pues a ver, yo lo intentaría meter ya, ¿vale? Yo sí, como normalmente tendréis reuniones con esa representatividad de los trabajadores, yo intentaría pues hacer algo, aunque sea light, pequeño, algo para sentiros cómodos todas las personas que estáis, ¿no? Porque esto es algo nuevo que va poco a poco. Y luego ya en el convenio ya lo negociaría de otra manera, dando más fórmulas y demás, ¿vale? Yo creo que es el mejor de los escenarios en este caso, porque así haces algo pues eso, más a lo mejor más ligero, que lo que decía, que os sintáis bien todas las personas que participéis en él, sabiendo que sois inexpertas, las personas que estéis participando en eso posiblemente, que a lo mejor hay alguna que no, pero me daría este tiempo hasta la negociación para formarme, informarme, que todo se haya adecuado bien y en el momento de la negociación volverlo a hacer de una manera estructurada y bien hecha. Muy bien, Que muchas además se gracias. puede contar con asesores externos, perdona que te corte, que siempre se puede contar con asesores externos para que os ayude en toda esta labor, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta más que os contestará Manuela Sí. de forma individual? Muchísimas gracias a todos. Gracias a Gracias. vosotros. Gracias.